nada aparece un dios de otra dimensión y te ofrece cumplir cualquier deseo que tú quieras, pero a cambio tienes que hacer algo por él. ¿Aceptarías? Muy bien. Esta historia trata sobre Rush, que es una persona que no tiene deseos de vivir, no tiene ningún propósito en su vida, ni amigos, familia, nada. Pero de la nada aparece Luffy, un dios que le ofrece cumplir algún deseo a cambio de que él haga un favor por él. Como podemos ver en la sinopsis, todo empieza cuando Rush, el protagonista, como ya les dije, un chico vagabundo, va por la calle y se encuentra a Luffy, quien le ofrece cumplir su deseo. Pero para esto tendrá que viajar a otro reino en un tiempo y lugar distintos al suyo. En el camino se enfrentará a múltiples peligros, pero en el camino también encontrará no solo colegas y camaradas, sino una razón para seguir vida. A grandes rasgos la historia iría así. Rose se encuentra con el personaje que ya les mostré y entonces decide que le va a hacer el favor que él le pida a cambio del deseo. Después, Rose se tiene que enfrentar a múltiples peligros y cosas de las que no conoce e irse adaptando al nuevo mundo en el que está. El conflicto empieza cuando descubre que los motivos de Luffy son malos y entonces se va a tener que ver en una encrucijada moral al tener que decidir si ayudar a Luffy y hacer realidad su deseo o enfrentársele y salvar a los demás de este nuevo mundo que ha conocido. Y en el desenlace sería la batalla de estos dos. Entre los diálogos del proyecto que es casi al inicio de la historia, ya que me parece muy interesante porque destaca el hecho de que Rouge es una persona sin motivos y sin motivaciones. Y Luffy le propone algo que suena atrayente para la mayoría de las personas, ser el héroe de su propia historia. Bueno, ya he explicado a grandes rasgos la historia, pero ¿qué hay de sus personajes? Empezamos con Rush, el protagonista. Rush es una persona sin ánimos de seguir vivo y además de eso tiene una actitud apática hacia el resto de personas que lo rodean. Por lo general no se preocupa por los demás, ya que siente que nadie se preocupa por él. Entonces es importante tener un motivo para va a encontrar no solo un motivo para seguir vivo, sino que en el que debe decidir si enfrentarse a Luffy, que por encima de él es mucho más fuerte que él y poderoso, con tal de proteger a otros o simplemente hacerse la vista gorda. Pero, ¿qué sería de una historia sin un antagonista que se oponga al héroe? En este caso sería Luffy, que inicia mostrándose como un aliado de Roche al ofrecerle cumplirle un deseo a cambio de que lo ayude. Él es una persona manipuladora, inteligente y casi todopoderoso. Pero en el momento en el que Rush empieza a dudar de él y nota que hay la posibilidad de que Rush se le oponga, todo su mundo, toda la idea que él tiene de sí mismo, esta idea egocéntrica de que él es el más poderoso y nadie se le puede oponer, se ve encontrada con que Rush, a pesar de ser solo un humano, puede oponerse a él y probablemente lo haga. Entonces se empieza a llenar de frustración y poco a poco este personaje va descendiendo a la locura, teniendo un arco más de involución. En cuanto a los personajes secundarios, tenemos a Oregon, que vendría siendo como guía barra mentor de Rondo en el que se encuentran y qué debe de hacer para seguir con vida. Y también está Villamy, que es que va a ser la compañera de Rose en su viaje y va a enseñarle la importancia de la camaradería y la empatía hacia los demás. El mundo en el que transcurre la historia es un mundo de fantasía, lleno de escenarios y criaturas únicas, que algunos son basados en las antiguas mitologías medievales, pero otros son más fantasiosos o pues creados por mi propio equipo. Entre los temas de producción tenemos o se tiene previsto que este sea un largometraje y
la ciudad de los muertos son las personas de alrededor de 15 a 25 años aproximadamente, ya que en estudios se ha demostrado que estas son las personas que están más interesadas en el contenido animado que no está dirigido a público infantil. Para terminar con esta presentación, quiero hablar de la necesidad de mi proyecto. Esta, pues como se habrán dado cuenta, es una historia bastante fantasiosa. Tiene personajes, escenarios y tramas muy lejos de la realidad, pero creo que el personaje de Rush es uno con el que podemos empatizar, ya que ¿quién nos ha sentido en algún punto de su vida sin un objetivo claro? Que su vida no tiene un peso real, que si el día de mañana nos fuéramos, pues nuestra vida no habría significado gran cosa. Y así es como se siente Rush. Pero el punto de el viaje de este personaje es darse cuenta que todavía es valiosa y que aunque a veces veamos las cosas oscuras, hay que buscar ese propósito que le dé un sentido a nuestras vidas y un significado. Y es un mensaje que me parece importante y que me gustaría llevar a más personas. Termino diciendo, agradeciendo por el tiempo que me han dado para dar la presentación y espero que se animen a ser parte de esto. Sería de mucha ayuda y muchas gracias.